este espacio de diálogo. Hoy nos acompañan dos mujeres que han hecho del cuidado una cátedra y de la salud un compromiso de vida. La doctora Betty Cardero Lopeza, destacada académico de la Universidad de Carabobo y la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, ha dedicado su trayectoria a profesionalizar la enfermería con un enfoque profundamente humano. Como líder en el área de ciencias de la salud, destaca por ser un arquitecto de propósitos que transforma el conocimiento técnico en motor de cambio social, consolidando su permanente formación de vanguardia. Es doctor en Pedagogía Militar por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, un programa cuya malla curricular destaca por su profundo sentido de pertenencia y compromiso con la formación de excelencia para el país. Por el otro lado, con 3 décadas de trayectoria impecable al servicio de la salud, la doctora Soraya Jiménez Rodríguez es una figura de referencia en el gremio médico cirujano y especialista en salud general, integral y gerencia hospitalaria. Actualmente lidera la división del Programa Nacional de Formación y la coordinación docente de pregrado en la Universidad de Ciencias de la Salud. Su carrera es un testimonio de liderazgo y compromiso inquebrantable con la formación de las nuevas generaciones. Tras celebrar el año pasado sus 30 años de egresada, ha sido distinguida recientemente con un merecido reconocimiento por parte del Colegio de Médicos del Estado Aragua. Ahora bien, chicas, invitadas, para romper el hielo y entrar en el corazón de su labor, quiero plantearles lo siguiente. La medicina trabaja con la vulnerabilidad y la educación con la potencia. ¿En qué punto se encuentran ambas para cuidar su vida o la vida en tiempos de incertidumbre? Comienzo con la doctora Soraya. ¿Qué nos puede decir? Hola a todas, encantada de estar en este momento disfrutando de esta liturgia. Bueno, para mí ese punto de encuentro es la ética del cuidado. Como médicos, a menudo estamos inmersos o siempre estamos inmersos en la vulnerabilidad. Recibimos la vulnerabilidad en su estado más puro. Un paciente enfermo, un cuerpo herido o el miedo a la finitud. Pero la medicina no puede ser un acto técnico solo de reparación, solo de curación. Ahí es donde entra la educación. El médico debe ser pedagogo. Cuando transformamos esa vulnerabilidad en conciencia, allí estamos uniendo, entrelazando esos dos puntos, la vulnerabilidad y la potencia. En tiempos de incertidumbre, la medicina y la educación se encuentran en la prevención y en la gestión del bienestar. No solo estamos curando órganos, educamos a una comunidad para que comprenda su salud como un derecho y su potencia. De hecho, mi labor en la Universidad de la Ciencia y la Salud, Hugo Chávez Frías, busca precisamente eso. Es formar talento humano en toda la salud, porque no es solamente a los médicos los que formamos a enfermeros, formamos a fisioterapeutas, a terapistas ocupacionales, y a todos deben ser pedagogos, deben ser ese pedagogo social que sepa caminar junto a la vulnerabilidad del otro para devolverle su autonomía. Muchas gracias, muy interesante. Gracias por ese espíritu y por ese sentir que es realmente el que nos acoge en estos momentos de esta llamada educar en la incertidumbre como temática central que nos reúne. La doctora Betty, ¿qué nos puede decir? Bueno, saludos, un placer. Realmente la vulnerabilidad, una pregunta movilizadora, que para nosotros en enfermería, la vulnerabilidad no es una debilidad, sino es el espacio donde ocurre
ese cuidado del ser humano. Es cierto, la medicina diagnostica, pero enfermería cuida, sostiene esa esencia del ser humano. Y es ahí donde la educación se convierte en nuestra mayor herramienta, en la herramienta que potencia nuestro accionar. Desde mi experiencia, desde la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y la Universidad de Carabobo, nosotros no solamente enseñamos la técnica, el procedimiento, sino se enciende esa llama, esa luz, esa esencia que se llama vocación. En tiempos de incertidumbre, es el punto de encuentro para que se dé la resiliencia, porque educamos incluso en crisis, donde el profesional de la salud se ve sometido a esa presión, a esa fuerza, a esa intensidad que nos fortalece en nuestro accionar, en nuestro amor y en nuestro respeto a la comunidad, donde la educación que se enseña, ese arte de cuidar la vida, es la esencia de todo el acto educativo, que nos permite trascender el dolor y convertirlo en una esperanza de vida. Gracias, doctora Betty. Bueno, fíjense ustedes que no se pusieron de acuerdo, pero hay un término que, bueno, acá nosotros en hermenéutica decimos que son las categorías y las coincidencias. Y allí destaco, dentro de lo que las escucho, el cuidado. Coinciden en el cuidado, que no es un acto aislado, por supuesto, es un puente entre la ciencia que cura y la pedagogía que libera. Escuchándolas entiendo que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de un sujeto para agenciarse en su propio mundo. En todo caso, eso nos lleva directamente al núcleo de nuestro encuentro hoy, que vuelvo a insistir, es educar en la incertidumbre. Pasando nosotros entonces a lo que yo he llamado el bloque, el núcleo, pues estamos en un cambio de época donde los protocolos de ayer no siempre alcanzan para las crisis o las crisis del mañana. Si la medicina es el puente de la vulnerabilidad y la educación es un faro de la potencia humana, pues nos enfrentamos a un desafío ético sin precedentes. Y por ello entonces me atrevo a preguntarle a la doctora Soraya, ¿cómo formamos profesionales que no solo repitan manuales, sino que sepan sostener la vida cuando el escenario es borroso y nada parece seguro? En ese sentido, para formar en la incertidumbre, debemos pasar de una pedagogía de la respuesta a una pedagogía de la pregunta. En medicina podemos tener un manual que te dice, o un protocolo, pues, que te dice qué mecanismo vamos a utilizar para determinadas situaciones, pero no tenemos un manual para cómo vamos a hacer con el sufrimiento en el contexto de la crisis. Para eso no tenemos un manual. Tenemos que formar profesionales capaces de sostener la vida cuando les enseñamos no solamente a leer o a interpretar un cuadro clínico, sino tenemos que saber cómo interpretar ese territorio, esa comunidad donde ellos están presentes y en las situaciones que están viviendo en el día a día. En la Universidad de la Ciencia de la Salud o Chávez Frías, pues nuestro enfoque es que el estudiante desarrolle un pensamiento crítico o situado, un pensamiento crítico social, transformador. De hecho, el médico y el estudiante sale de esa comunidad, está inmerso en esa comunidad y conoce las crisis que presenta y cómo afrontar esa vulnerabilidad. Si el escenario es borroso, el profesional no debe paralizarse. Debe saber que su mayor herramienta es la ética. Es la capacidad de adaptarse a ese rigor científico. Sostener la vida en lo incierto requiere que médicos que sean ante todo humanistas. Y eso es la filosofía de la universidad como tal, la filosofía de nuestra enseñanza en ese talento humano.
entienden que donde termina el protocolo comienza la maestría del cuidado. Bueno, fíjese, doctora, que usted ha tocado un tema que es el talento humano. Y yo que hace algún tiempo vengo trabajando con innovaciones educativas, pues el talento humano no es ese que se conforma con el término de recurso humano, voy a mi trabajo, hago el trabajo, mi desempeño, sino que aquel que da un poco más, no se queda allí, aquel que es capaz de utilizar el tiempo de manera generosa frente a las circunstancias y a ustedes les toca como reto permanentemente ese accionar. Por eso es que formarlo tiene un significado muy alto en todas las carreras, pero la vida está en las manos muchas veces de ese médico. Y digo la vida en el sentido de aquello operativo, porque más allá de trascender a otros planos, pues no es competencia de nadie son momentos inciertos que a todos nos tocará en momentos vivir. Bueno, voy a retomar la pregunta a la doctora Betty. ¿Cómo formamos profesionales que no solo repitan manuales, sino que sepan sostener la vida cuando el escenario es borroso y nada parece seguro? Complementando lo que dice la doctora Soraya, en enfermería formamos manos que piensan y corazones que actúan. Para no repetir el manual, para no repetir los protocolos de una manera continua, necesitamos encender esa intuición clínica basada en evidencia. Pero también es importante presentar lo que es la empatía, porque formamos profesionales resilientes cuando se convierten nuestras aulas en espacios de reflexión, en espacios de ver cómo ese amor, cómo esa esencia del ser humano impregna todo nuestro accionar. Enseñamos cuando los espacios volátiles de conflictos parecen seguros, la seguridad debe ser la esencia de su vocación, es la capacidad de ser resiliente y actuar. Desde la Universidad de Carabobo y desde la Universidad Militar, enfatizamos que el cuidado es la potencia que nos permite adaptarnos y que es realmente cuando no hay insumo, hay la presencia del ser. Cuando tengo miedo, está el conocimiento, está la presencia que nos permite adaptarnos y enseñarnos a esos momentos inesperados, donde se le enseña que el recurso más valioso es el ser humano, es la esencia de cuidar y de amar la salud del otro. Y que razonar en momentos de crisis, razonar de una forma lógica y acertada, nos permite realmente salvar vidas. Gracias, gracias. De verdad que, bueno, escuchándolas a las dos, eso me hace pensar en que no estamos formando operarios, sino auténticos centinelas de la vida. Es lo que yo capto acá, que esta formación que ustedes mencionan es la que permite que en medio de la niebla, voy a dar ese calificativo metafórico, el profesional de la salud sea un faro. Y esto, por supuesto, me va a llevar directo a la praxis o a la práctica. Y toco allí el tema de la esperanza con sentido freiriano, Paulo Freire, donde el saber no solo se acumula, sino que se transforma en acción liberadora. Entonces, doctora Soraya, bueno, yo sé que desde una mirada como médico cirujano e investigadora, yo sé que se cultiva esa esperanza, entendiéndola no como espera, sino como lucha y construcción en estudiantes que se forman en campos de alta presión como la salud y la educación. Mi pregunta va hacia allí. Entonces, ¿cómo se cultiva esa, ese sentir, esa esperanza en este campo de alta presión como lo es la salud y la educación? Bueno, cultivar la esperanza en medicina es ante todo un acto de resistencia para mí. Nosotros estamos sometidos, tanto la profe Betty lo puede decir, y mi persona, estamos sometidos a altas presiones en el día a día. Cuando estamos en una emergencia, en un sitio, estamos a altas presiones y tenemos como que
tratar de buscar accionar, pero sin correr el riesgo de deshumanizarnos para no sufrir. Porque si todo tenemos que tratar de resolver, de buscar las herramientas para que ese ser logre lo más vital, que es vivir, porque trabajamos con la vida. Trabajamos para que nuestro objetivo final es que esa persona viva o tenga calidad de vida. Pero la esperanza hegeliana nos dice que no hay práctica verdadera sin sueño. Yo les enseño en esa praxis médica que la esperanza, cuando es compartida, pues nos da mejores frutos. No se trata de que el médico lo sepa todo, porque es imposible. Un médico no lo sabe todo, ni un paciente no sepa nada. De hecho, actualmente el médico ya pasó de ser en esa etapa cuando yo me gradué hace 30 años, en que el médico estaba en su consultorio y estaba inmerso nada más en prescribir algo a la persona y no involucraba a ese paciente. Actualmente no, actualmente ese paciente es activo, ese paciente está involucrado en el proceso de resolver esa vulnerabilidad y tener cómo ayudar a salir adelante con las herramientas que le pueda dar el médico. Ya no es una cuestión de que la salud depende de lo que el médico le diga, sino que la salud también depende de lo que él vaya a accionar. Entonces, en la Universidad de la Ciencia de la Salud, buscamos que el joven médico vea en la crisis no un muro, sino un desafío que requiera curiosidad epistemológica. La esperanza se cultiva en la acción. Cuando el estudiante sale del hospital y va a la comunidad, porque él ya está inmerso en esa comunidad actualmente, ve que su conocimiento transforma realidades. Ahí la presión se convierte en un propósito. Y yo siempre digo que la medicina más avanzada es aquella que usa la ciencia para proteger la fragilidad humana, sin anular la dignidad del ser. Bueno, gracias, doctora, excelente. Bueno, esa esperanza necesita un soporte, el sujeto que lo sostiene. Entonces, por eso es que a la doctora Betty, un poco para ahondar dentro de su área, de su campo, de su experiencia, también de vida, que también es muy larga, pues ella nos hablaba de unos pilares fundamentales. Entonces, ante el colapso de los paradigmas tradicionales, ¿cómo educamos para el autocuidado y la salud mental sin descuidar el rigor de la formación profesional? Porque eso toca un poco también esa inquietud. Bueno, si bien es cierto, es la pregunta del millón en la educación. Para educar en el autocuidado, sin perder el rigor académico, debemos derribar mitos, sacrificios extremos que se establecen como un sinónimo de excelencia. En los contextos de alta presión, como es la formación del profesional de la salud, la formación del militar, en el campo de la salud, el colapso de los paradigmas, esa presión, nos lleva a enseñarnos tres pilares fundamentales o tres elementos fundamentales que consolidan ese autocuidado. Como es el autocuidado como competencia profesional, donde el enseñar a cuidar de ti para poder cuidar al otro, donde la habilidad técnica es más que un desafío emocional. El enfermero o un profesional militar agotado está expenso a cometer errores críticos que pueden poner en peligro la vida y la estabilidad del otro. Pero debemos enseñar desde la academia, desde la universidad, enseñar cómo gestionar esas emociones, cómo gestionar la salud mental, cómo llevarlos a ese nivel de salud mental donde el mismo sepa definir lo que es el acto del rigor del procedimiento y tener claro que si yo no me cuido,
no puedo cuidar del otro. Otro de los pilares fundamentales es la pedagogía del modelaje. Podemos exigir salud mental realmente cuando nuestra estructura institucional está enferma. Para pensar, el rigor profesional se mantiene mediante aquella planificación estratégica donde las cargas académicas y el acompañamiento docente es necesario, es fundamental. El rigor de esta calidad de aprendizaje no es el volumen de tareas, de asignaciones, no, el volumen nos lleva al agotamiento y ese agotamiento genera el cansancio, el error. Otro de los pilares fundamentales y uno del, considero el más relevante, es la resiliencia proactiva. Educamos para que el participante, el estudiante, tenga la competencia de reconocerse a él mismo, de reconocer el cansancio, la fatiga, antes de que llegue el quiebre, antes de que llegue el colapso. Debemos educarlos en esos momentos de incertidumbre, donde el ser rígido nos indica bajar esos niveles a esas bajas presiones para que sea preciso, para que sea exacto. Debe ser un ser humano equilibrado, emocionalmente, con cargas emocionales equilibradas, con una salud mental en positivo, que le fortalezca su acción. Bueno, gracias, doctora Betty. Fíjese que yo cuando hablaba y decía de que me atrevía a señalar como ese término pilares, es porque justamente en principio usted señaló la resiliencia y habló de lo humano. Sí, Y claro, ahora entonces nos hace un abordaje más amplio porque nos agrega otros dos elementos más y los envuelve a los tres en un conjunto completo para decir que entonces todos ellos son humanidad. sí, Por eso señor. es que nos encontramos con elementos que parecieran sueltos, pero que en un momento siguen encajando dentro de una forma de pensar y sobre todo de accionar. Bueno, gracias a las dos. Antes de pasar a nuestras conclusiones finales, quiero proponerles un ejercicio de síntesis. En este escenario de educar en la incertidumbre, es una incertidumbre que no es el caos, el acabose, sino esos cambios que permanentemente nos presenta la vida y que algunos ni siquiera sabemos que van a llegar. Bueno, eso es parte de la incertidumbre y allí hago mucho el enfoque de Edgar Morin, que es el que nos introduce más ese término, que vivimos en la incertidumbre y que tenemos que educar entonces para ello. Entonces allí la vulnerabilidad y la potencia se abrazan, lógicamente. Por ello, si tuvieran que definir la vida en una sola palabra, una sola frase, una frase, no una palabra, la voy a poner un poquito más larga, una frase, que tenga que ver con su campo de batalla cotidiano. ¿Cuál sería, doctora Soraya, cuál sería? Y luego escucharía a la doctora Betty. Me la vas a poner difícil. Sí, bien difícil. Bueno, la vida es esperanza. Sería en una sola palabra para mí. Pero la vida es Perfecto. un campo de resistencia, consciente que defendemos conciencia y humanidad. Gracias. También la vida es un equilibrio dinámico que busca persistir, adaptándose constantemente a la incertidumbre del entorno y a la fragilidad de nuestra propia biología. Bueno, más amplio todavía. Excelente. Tenemos 3 frases allí. Sí. En Bueno, una sola palabra, cónchale. bueno, Betty, tienes Sí. un reto también. Sí, bueno, en una sola frase, la vida es un vínculo sagrado. Es un vínculo sagrado que sostenemos a través del cuidado y la presencia del ser humano, Nada desde más el amor y la fundamental. empatía. Sí, Nada más fundamental que ese ejercicio que con tanta nobleza también ustedes desarrollan, que lo desarrollan y que es parte
de esa gran vivencia en tiempos, en el tiempo que sea, en el momento que sea. Y de verdad que, bueno, no tengo más que darles las gracias a las dos, porque resistencia y vínculo, ciencia y cuidado, estas dos grandes definiciones nos permiten cerrar este bloque de praxis, entendiendo que educar para la salud es en última instancia educar para la libertad. Es un interesante ejercicio, por supuesto, donde nos queda la certeza de que cuidar la vida no es un acto de control ciego, sino la valentía de soltar el mando excesivo para dar paso a la autonomía y a la confianza en el otro. Hoy, Soraya, ya para cerrar, más familiar, y Betty, nos han demostrado que incluso cuando las herramientas digitales y los protocolos parecen desbordados, es el factor humano, esa arquitectura invisible de la ética y el afecto lo que sostiene el sistema. Así que al despedir a estas dos extraordinarias profesionales, reafirmamos que hablar de incertidumbre no es hablar de caos, como lo decía hace un rato, sino de nuestra sagrada capacidad de navegar en lo desconocido. Gracias, Soraya. Gracias, Betty. Recordemos que la vulnerabilidad es en realidad la semilla de nuestro mayor o de nuestra mayor potencia. A toda nuestra audiencia, gracias por habitar este espacio de la red Césped. Sus reflexiones en el chat son el tejido que da sentido a este diálogo. No dejen de compartirlas. Y ya también preparándonos para nuestro siguiente segmento, pues no se olviden entrar en este canal. El próximo momento tendremos la conversación desde una mirada global y estratégica de la educación. Contaremos con la presencia de del presidente general de CESPE y la presidenta del capítulo Venezuela, para seguir profundizando en este desafío de educar en la incertidumbre. Soy Sandra Elinor Jiménez Rodríguez y desde este rincón de reflexión crítica les deseo una jornada de mucha luz y compromiso transformador. Hasta pronto. Punto. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.